Muy buenos días nuevamente nuestros hermanos, qué pena con este tiempo que tenemos, hemos tenido pequeños problemas en la transmisión. Reitero nuevamente la invitación y sobre todo si ustedes están escuchando esta transmisión, por favor me lo hagan saber, confirmen si estamos enviando el mensaje. ¿Se escucha perfecto? ¿Sí se está escuchando? Ok, bueno, me confirman que sí se está escuchando. Muchísimas gracias. Entonces damos inicio nuevamente a este tiempo de alabanza devocional, como ya es costumbre para nosotros, y vamos a dar gracias a Dios nuevamente. Señor Padre Celestial, damos gracias a ti, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios paciente, un Dios también que tiene el control de todo, y por eso lo entregamos en esta mañana, para que seas tú quien cuide, quien proteja y quien pueda también ministrar en esta mañana, Señor. Gracias te damos por la vida, Señor, por la protección y sobre todo por el sustento que tú das para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ya hemos hablado, pedir disculpas por todo lo que está sucediendo, por estas pequeñas fallas que tenemos en la transmisión. Y vamos a dar entonces inicio a nuestro texto. Quiero invitarles a que vayan o vayamos allí a la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Allí dice de la siguiente manera, hay un título que dice, Cristo es nuestro abogado. Y qué mejor abogado que Cristo, quien ha hecho infinidad de cosas por nosotros. Dice así los primeros versículos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Y qué mejor puede reconocerle que es Cristo, ese abogado perfecto que nosotros tenemos, ese personaje tan especial que ha hecho grandes cosas, que ha ministrado nuestra vida y por lo tanto podemos nosotros exaltarle. Y en esta mañana es lo que queremos mostrar, esa grandeza, mostrar que eres el Dios Todopoderoso, que es ese abogado que nosotros tenemos y podemos exaltarle y cantarle de esta manera. Una canción muy especial que tenemos en esta mañana, en la cual podemos gozarnos, podemos tener ese privilegio de poderle cantar así de esta manera. Vamos a escuchar esta canción y que nosotros vamos a deleitarnos allí en medio de la alabanza. Lo que harás en mí.
Así es, Señor. No solamente creemos en lo que tú haces por nosotros, sino que reconocemos que todo lo que tú haces debe ser para honrarte, para glorificarte, Señor, para exaltar tu gloria, para poder darte a ti, Señor, todo lo que tú has hecho en gran manera por nosotros. No solamente que eres ese abogado perfecto, esa persona que intercede por nosotros, sino que además dice que eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que si guardamos sus mandamientos, vamos a ser perfectos en la medida en que el Señor vaya guiando nuestros pasos, en la medida en que nosotros podemos ir caminando, en la medida en que nosotros vamos aprendiendo no solamente de esos mandamientos que Él nos da, sino que vamos a perfeccionar también nuestro caminar, vamos a poder andar de una manera digna de acuerdo a lo que Él dice, porque si Él ya es nuestro propiciador, Él ya se colocó al frente para poder liberarnos a nosotros, darnos salvación, pues qué mejor manera de poder cantar. Y yo creo que esa manera de expresar esas canciones es poder también sentirlas y vivirlas, decirle a nuestro Padre Celestial que Él es ese motivo, tal vez que desde que le conocimos, nuestra vida cambió, que tenemos una nueva historia que contar, y esa es la historia que hoy cada uno de nosotros podríamos expresar y decirle a nuestro Padre Celestial así: esta es la historia que quiero cantarte, Señor, esta es mi historia. Entrega toda mi amor, mi paz.
Claro que sí, es Cristo nuestro Rey, es Cristo esa historia nueva que nosotros queremos plasmar día tras día con esa emoción, ese entusiasmo de poder también decir lo que dice allí esta bella melodía, de poder decir, no me cansaré, yo gritaré, quiero anunciar tu palabra, anunciaré a Cristo en todo momento, sentirle y vivirle, es algo esplendoroso, algo grandioso en el cual podemos nosotros descansar. Esa nueva historia que ahora tenemos nosotros para continuar en este caminar. Continúa diciendo esta porción en el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él está verdaderamente el amor de Dios que se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es la imitación perfecta que nosotros debemos hacer, que debemos plasmar, reconocer que si él anduvo, que su caminó y nos dio tanto ejemplo, nosotros debemos ser imitadores de él. ¿Cómo le respondemos y cómo actuamos nosotros? Por lo tanto, si nosotros caminamos junto a él, si le reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, nosotros podemos recibir muchos beneficios. Y uno de ellos es recibir la protección, es recibir ese amparo que él da constantemente en la vida del creyente, en la vida de aquel que se arrepiente y que continúa ese camino que Dios plantea y que Dios alumbra constantemente. Entonces podemos también cantarle a Dios, exaltarle por la protección, por todo ese sustento que Él da. Alabemos a Dios con esta bella melodía.
Pastor Mario Fernando, muy buenos días y buenos días a la iglesia. ¿Cómo se encuentran en esta mañana ustedes? Espero que bien, espero que bendecidos. Vamos a continuar entonces viviendo por la fe y hoy continuando en esa línea que tenemos, entonces vamos a Romanos capítulo 15. Voy a compartir pantalla acá para poder ver mejor un poco. Entonces, Romanos capítulo 15. Vamos a leer ese texto que está ahí entre los versículos 22 al 33. Entonces, pero antes de comenzar a compartir, quisiera que orásemos. El pastor Mario ha orado esta mañana, pero es muy importante que si vamos a compartir las alabanzas como las compartimos en esta mañana, o hablemos al Señor, que es a quien se las damos. Y también si compartimos la palabra del Señor, pues también hablemos a aquel que la inspiró. Entonces quisiera que me acompañaran en esta oración. Padre amado, en esta hermosa mañana que tú nos brindas, de final ya de noviembre, terminando el 11º mes, Señor, pero que has sido fiel para con nosotros en todo este año, hoy te queremos pedir que tus palabras lleguen a nuestro corazón, las que están escritas, las que inspiraste, las que con mucho de tu Espíritu Santo dio guía para que esta carta fuera escrita. Y ha sido una gran bendición. Sepamos cómo vivir por fe y cómo practicarla y cómo estar siempre pegado a ella, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro. Es la petición que te hacemos, Señor. Amén. Y bien, entonces dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora he tenido más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Y quisiera eh, compartir con ustedes, empezar a hablar un poco de esto que estaba pasando en esta carta. Dice, por esta causa. ¿Cuál causa? Nos preguntaremos, porque a veces cuando leemos la palabra partida, como que nos perdemos, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes han seguido el camino desde el capítulo 1, verso 1 hasta ahora. Yo sé que lo han hecho. Y hace 8 días lo que nos compartió el pastor Mario fue algunas de las razones que Pablo les daba, algunos argumentos que él les daba de lo que estaba pasando, y también les habló mucho de por qué escribía esta carta y cómo habían sido los sucesos que había hecho él. Y él les dice eh, cuál ha sido su trabajo y para qué Dios lo había escogido y cómo él había respondido a eso. Entonces, como él se dedicó a llevar el evangelio a los gentiles de esa región, entonces, por esta causa, no había podido ir a Roma. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo así? ¿Y por qué dice eso? Quisiera que viéramos acá un momentico este mapita. Me encanta la geografía y siempre que puedo lo comparto. Como ustedes se dan cuenta, esto era la época de Pablo.
Y si somos un poquitico detallistas en el texto, este texto es muy hermoso porque nos habla prácticamente dónde estaba cuando escribió, en qué tiempo estaba cuando escribió esta carta y cuáles eran las circunstancias que rodeaban la carta. Entonces dice así en el versículo 26 que Macedonia y Acaya tuvieron a bien. Entonces aquí está Macedonia y Acaya. Ellos recogieron una ofrenda. Pablo, según el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, se encontraba en Grecia. Fue 2 veces a Macedonia y Acaya. Parece que la segunda vez fue con un grupo de hermanos, según Hechos 20, y recibió la ofrenda y entonces decidió partir a Jerusalén. Él decidió partir a Jerusalén. Fue algo que él tenía que hacer porque quería llevarles esa ofrenda. Entonces aquí vemos donde él está ubicado, en Corinto. Dice que pasó 3 meses en Corinto, entonces antes de despedirse de todos los hermanos de esta región, de Troas, él eh, tenía que ir a Jerusalén. ¿Pero a dónde quería ir? A Roma, al otro extremo. Es algo bien particular esto. Me hace acordar de muchas veces de las circunstancias que tenemos en la vida. Entonces, él estando en Corinto, deseando ir a Roma, tenía que pasar primero por Jerusalén. Esto que es para que nos ubiquemos más o menos de lo que estaba pasando. Si tal vez uno dijera, ay, pero si no tuviese que llevar la ofrenda, de una vez iría. Pablo les dijo que en ese versículo que ya no tenía más campo en las regiones, ya había predicado el Evangelio, por eso es por esta causa, porque todo esto que estamos viendo, amados hermanos, en el mapa, todo esto, desde el día en que él partió de Antioquía, de Siria, cuando hizo sus primero, segundo, tercero viaje misionero, fue por toda esta región que estamos viendo. Y eso es algo muy impresionante. El hacer el trabajo en esta región no le permitió nunca ir a Roma. Entonces, he titulado hoy, eh, he titulado Los planes de Pablo. Entonces, dentro de los planes de Pablo, él quería ir a Roma. Pasar primero por Jerusalén lo tenía que hacer. Luego, pasar a Roma, pero tenía un destino. Y el destino era España. Entonces, eso es algo que uno cree que es solamente de Pablo, que uno piensa que solamente tenía Pablo, porque tenía que hacerlo. Uno diría ir a Roma, lo quería, lo anhelaba, pero por la causa de predicar el Evangelio en toda Asia Menor no lo había podido. Pero ahora ya habiendo cubierto todo y desde hace muchos años, entonces quiere ir a Roma. ¿Eh? Y quiere pasar un tiempo con ellos. Pero en el 25 dice, más ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos. De eso hablamos ahora. Sino quiero que nos ubiquemos como en el tiempo. Y luego, sí, quería pasar a Roma. Ahí quería pasar un tiempo, pero su destino no era Roma, amados hermanos. Su destino era España. Entonces los planes de Pablo era Jerusalén, Roma y España. Y hago mucho énfasis, amados, porque es muy interesante eso. Él tiene unos planes y esos planes, no sé si tenían mucha oración, pero era lo que el Señor había puesto en su corazón. Seguimos mirando. Vamos a seguir mirando acá lo que dice el texto entonces. Entonces ya quedó entendido cuál era la causa por la cual él no había podido ir, cuáles eran los planes que él tenía. Pero dice ahí, sigamos en el versículo 26, quiero que busquemos, esto es traducción de Reina Valera 1960, dice. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si a los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Tremendo Pablo aquí. Estas palabras que dicen estos 3 versículos, quisiera que nos detuviéramos un poquito, un poquitico y pensásemos en esto tan bonito que le está escribiendo. Porque él entonces, dentro de sus planes, quiere hacer algo y es ir a Jerusalén y llevar ofrenda de santos, escogidos por Dios, separados por Dios, para él, a otros que están. Pero ¿cuál es la diferencia entre los santos primeros y los santos segundos? Que estos santos, estamos hablando de los hermanos que de Jerusalén y extendieron el evangelio, habían llevado el evangelio a Macedonia y a Acaya. Si lo recordásemos, recuerda que el Espíritu Santo pasa a Macedonia. Ese que había llevado, ese evangelio que lo había llevado, los había transformado, les había cambiado su vida. Ellos estaban pasando, si lo recordásemos, unos momentos difíciles, críticos, de toda índole. Pero en el tercer viaje misionero, ellos, cuando pasa Pablo con toda su comitiva, le dan una ofrenda. Y es que han escuchado que en Jerusalén la situación está complicada, que ahí haya mucha necesidad entre los santos. Que ellos, dice el texto bien clarito acá, que en el versículo 27, porque si los gentiles han sido partícipes de sus bienes espirituales, está hablando de los judíos que habían llevado el evangelio, ese es el bien espiritual, y habían llevado todo este proceso que el Espíritu Santo los había llevado y había compartido con ellos. Ahora ellos quieren compartir algo y es lo material, porque ven una necesidad. Cuando cuando los macedonios y los de Acaya tuvieron necesidades espirituales, ellos, sus hermanos los judíos, les habían llevado a través de Pablo y de todos aquellos que estaban con él el evangelio. Y ahora de eso que ellos ya están llenos, ahora quieren compartir lo material. Y aquí en el tercer puntico yo le puse, es un fruto. Esa es la diferencia, porque muchos dicen, no, pues es que sin necesidad de que den algo uno debe dar, bueno, no necesitamos nada. Así que, o sea, es un término de conclusión. Vuelve y lo dice, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, esa palabra es hermosa, este fruto que implicaba que Pablo estaba diciendo que esto que iba a llevar esta ofrenda era el resultado de un proceso porque un fruto no se da de la noche a la mañana, un fruto no brota porque sí, sino un fruto tiene un proceso como las plantas, como los árboles que primero tienen que ser sembrados, crecer, tener un tiempo y luego en determinado tiempo sacan sus frutos. Aquí pasó lo mismo. Ha pasado muchos años que ellos habían recibido el evangelio, inclusive los de Macedonia de Acaya le ahorraron el trabajo a Pablo porque ellos salieron hacia el norte a compartir del evangelio. Y cuando Pablo llegó, le dijeron, no, aquí ya pasaron los de Macedonia. O sea que el fruto de ellos era completo, su vida era completa. Primero compartieron la palabra del Señor con todos aquellos y de lo poco que tenían, entonces ahora para ellos querían compartirlo todo, lo material, con sus hermanos en Jerusalén. En el versículo 26 me gusta este pedacito
Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. O sea que esta ofrenda sí tenía un destino claro y un propósito claro. El destino eran los pobres que habían creído en Cristo, que los llaman santos, que estaban en Jerusalén. Eso quiere decir que primeramente la bendición que ellos querían tener era con sus propios hermanos que estaban en Jerusalén, hermanos en la fe. No sé si esto nos puede ayudar a entender algo, ¿no? Y es que también a veces cuando damos, ¿cómo lo damos? ¿Como el resultado o porque queremos o porque tenemos que hacerlo? Ellos ofrendaron porque anhelaban compartir de todo lo que habían recibido. Y recibieron lo espiritual y ahora quieren compartir lo material. ¿Por qué? Porque es la necesidad que había. Dice que para los pobres que hay entre los santos. Entonces, eso es algo que nosotros debemos aprender a compartir. Qué bonito, vean. Primero, los planes de seguir en la obra, los planes de llevar el evangelio no terminan. Ya completó toda la región de Asia y ahora sigue para Europa. Quiere ir a España. Pero antes hay que llevarle a los necesitados. Eso yo creo que nos puede enseñar algo esto. Hemos recibido, ahora damos. Si hemos recibido lo espiritual y lo material, ahora compartamos lo espiritual y lo material. Pero seamos propicios a la necesidad. Pudiese yo aquí hacerle campaña a los planes que tienen de compartir con los hermanos del Chocó. Son hermanos que tienen necesidades y que pertenecen a la fe del Señor. Increíble. Y la carta no termina ahí, sigue en el versículo 30 dice, pero, aquí hay como algo bonito, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Wow, aquí pasa algo, aquí pasa algo. No me comí el 29, tranquilos, es que ahora lo vamos a leer. Pero como podemos ver, aquí hay un problema es algo que quiere compartir. Mire, amados, en toda la carta podemos ver cosas que Pablo de pronto quisiera de los oyentes de los romanos, pero aquí sí pide algo. Os ruego, hermanos, me llama la atención es el camino que él recorre. Me encanta ese camino que él recorre. ¿Por qué? Porque recorre un camino muy interesante para que nosotros entendamos. Y es que Pablo dice, pero ruego, hermanos, os ruego, es algo tremendo, os ruego, le dice, pero os ruego. Es aquí la petición con propósito. Él está rogando a unas personas que les está enviando una carta. A algunos conoce, a otros no conoce, pero a ellos les quiere rogar, les pide encarecidamente. Y los trata como sus hermanos. Aquí es algo muy hermoso.
porque lo que él les había dicho en los capítulos anteriores, ahora lo está practicando. Judíos y gentiles, unos solos en Cristo. Ahora son sus hermanos. Ya no les dijo ustedes gentiles o vosotros, sino les dice, os ruego hermanos, son mi familia. Por nuestro Señor Jesucristo, les dice. Y por el amor, ruego y amor del Espíritu, que me ayudéis orando. Y luego da el propósito en el siguiente versículo. Qué buen modelo esto. El apóstol Pablo, tercer viaje misionero, muchísimos años llevando el evangelio, haciendo señales, prodigios, milagros. Hoy le ruega a una iglesia que no conoce, que con unos hermanos, pero le pide que le ayude en una oración. Y le dice que lo haga por el amor del Espíritu, el amor ágape, esa decisión, por favor, eso que implica sacrificio, eso que implica uno poder hacerlo no fácilmente, lo hagan por el Espíritu. Qué bonito. Que le pida ayuda. Ayúdenme, por favor. Ruego y ayuda. Dese cuenta la súplica tan grande que hace en este versículo. Os ruego que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? A Dios. Hemos visto ahí estos versículos claves de Pablo, pero este lo tengo súper subrayado. ¿Saben por qué? Porque el ruego con amor ágape, a la ayuda, la oración entre todos lleva un propósito y ruega por la voluntad de Dios. Este versículo es un versículo que trae la Trinidad, porque por nuestro Señor Jesucristo en el amor del Espíritu y orando a mi Dios. Vea cómo son claras para que decimos que aquí en las despedidas no hay teología. Aquí está la Trinidad. Hermanos en Cristo, el poder del Espíritu Santo, deleitado en el amor que ágape que Él nos ha dado, que oremos a hacer la voluntad del Padre, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Wow, aquí hay dos grupos. Veo dos grupos en el versículo 31. Santos y rebeldes, rebeldes y santos. Hay unos santos que están hay unos rebeldes que están en Judea y también hay unos santos que están en Jerusalén. Entonces, los judíos aquí donde estamos hablando, esos son los que son llamados rebeldes. Estaban en Judea, o sea, en toda la región. En toda la región tenía el rebeldes. Pero la ofrenda se la iba a llevar a los santos de Jerusalén, a un sitio determinado, un propósito determinado. Que era lo que les había puesto en el corazón el Señor a los de Macedonia y Acaya. Él quiere ser librado, quiere ser rescatado. Esa palabra es tremenda la que está ahí. Es como tiene la connotación en sus raíces dejar fluir, dejar pasar, dejar que se vaya. Esa es la connotación que tiene. Y él dice que oren a Dios para que esos rebeldes lo dejen fluir, lo dejen pasar, para que Él pueda llevarle la ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Recuerde que pues Judea es la región, es como el departamento, como si fuera Cundinamarca y Jerusalén como si fuera Bogotá. Entonces, al entrar él en Judea, estaba dispuesto a lo que fuera. Esos eran los planes de Pablo. ¿Cómo les parece hasta ahora los planes? ¿Mm? Y dice así, versículo 29. Quiero leer el 29 y me voy a saltar el 32 por cuestiones de explicar algo.
Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Este es como el cuarto aspecto que quiero que veamos. Esos planes de Pablo que va a llevar. En los planes de Pablo, llevar el Evangelio de Cristo. Versículo 29, y que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia, escúchenme, con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Mucha abundancia. ¿Qué tiene el Evangelio de Cristo? Tiene abundancia de bendición. Y lleva 14, 15 capítulos diciéndole cuáles son, cuál es su gracia, cuál es su justicia, cuál es su amor, cuál es su bondad para con todos. Y sin embargo le dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré, está seguro, no está dudando que el Evangelio está lleno de bendición, abundantemente. Llevar el Evangelio de Cristo. Compartir el gozo. Si ustedes se han dado cuenta en el versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero verlos al pasar y seré encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo lo que quiere es gozarse, regocijarse, deleitarse con estos hermanos que no conocen. Y lo quiere haciendo con la abundante bendición del Evangelio. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Esos son los planes de Pablo. Y que sea recreado. ¿Qué es eso de recreado? Quiere decir que descanse, gozarlo profundamente. Es como una redundancia en ese versículo, el gozo. Ser recreado es gozoso con ustedes. Quiero gozarle. Él quería gozarse, deleitarse con ellos. Eso era lo que quería. Esto les anima a ellos. Y luego dice en el último versículo, y el Dios de paz quiere compartir la paz de Dios con todos ellos. Pero esta paz tiene una connotación diferente. Ese Dios de todas las bienaventuranzas, ese Dios bueno, esté con ustedes. Entonces, amados hermanos, estos versículos nos hablan de cómo es Pablo, de cómo seguir esa vida. Ese cuenta los planes. Quiero contarles algo antes de terminar. Pablo efectivamente terminó de Asia Menor, se fue a Jerusalén. Lo dejaron llegar a Jerusalén. Entregó la ofrenda, es apresado y es llevado a Roma. No cambió la voluntad de Dios. Los planes de Pablo de pronto eran ir hasta España. Los planes de Dios era llevarlo nuevamente a Roma. No como él pretendía, bajo otras circunstancias. Pero estos hermanos pudieron deleitarse hasta los últimos días de Pablo encarcelado en su casa. Me encanta terminar con eso. Llevar el Evangelio de Cristo en abundancia. Compartir el gozo del Señor y compartir la paz de Dios. Qué hermoso lo que habla Pablo acá. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tan buen tiempo que nos permites pasar. Sabes, Padre, qué riqueza tiene tu palabra. Qué grandeza, Padre. Permítenos realizarla, poderla vivir, que todos, cada uno de nuestros planes sean siempre pensando en hacer tu obra, encaminado en que nunca hay fin, en que hay más, en que eres tú el que encamina, en que eres tú el que lleva, porque lo que nosotros llevamos trae abundancia de bendición, Señor. Qué hermoso poder decir estas palabras a muchas personas, Señor.
pero permite que lo hagamos con gozo, no con tristeza, no con angustia, no por necesidad, no por obligación, sino que el gozo y el amor de tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Amén. Y amén. Pastor Mario Fernando, quería despedirle, darle las gracias a toda la iglesia, un abrazo y los esperamos esta semana en nuestros estudios y por supuesto dentro de 8 días comenzando el capítulo 16. Amados hermanos, bendiciones. Claro que sí, muchísimas gracias, Pastor Oswald, por su palabra, por todo lo que el Señor obra en ustedes y igual a toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo especial en el cual pudimos compartir la palabra de nuestro hermano Oswald. Y continuar entonces, gracias a él por esa palabra y darles a todos pues ese saludo que envía Oswald. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga y como dijo el pastor Oswald, reiterarle la invitación para esta semana, el martes a partir de las 7 de la noche para continuar con nuestros devocionales, si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga inmensamente, un abrazo y nos vemos pronto si el Señor lo quiere. Hasta luego.